Damos inicio a la charla del día de hoy. De entrada, un agradecimiento muy grande para quienes nos están acompañando de manera presencial desde donde transmitimos, Guadalajara, Jalisco, México, para la red hacia todo el mundo en vivo. Y también un agradecimiento a la confianza que nos otorgan quienes nos acompañan desde la red, que de entrada, aún con el cambio de horario tan radical que hay, sobre todo entre América y Europa, algunas personas del viejo continente nos acompañan también. Esa confianza se agradece y vamos a tocar un tema muy importante. Estamos transmitiendo para ustedes Juan Carlos I y un servidor David Mora Samarripa, y también hago de su conocimiento que en la Ciudad de México nos apoya Poliana y en Monterrey Víctor Martínez. Básicamente porque a veces la cascada de preguntas que nos llegan por internet no logramos contestarlas todas, porque 2 horas de repente no nos son suficientes, y algunas preguntas que nos llegan, ellos nos hacen el favor también de interactuar con quienes nos acompañan en la red. Bien, el tema del día de hoy es no juzgar, tal como lo habíamos anticipado. Es un tema inicial a una secuencia de 5 temas involucrados en la negación. Este que es el no juzgar, el próximo tema es no saber, después sigue no ser, a continuación no hacer y por último no resistencia. Esos 5 temas que van seriados nos van a dar muchas pautas sobre la conducción o la manera en que debemos de atender la vida, de asimilar la existencia para poder desidentificarnos, desvincularnos de tantas cosas que nos mantienen en la ilusión. Y son temas profundamente vivenciables que, además de tener toda una carga filosófica, tienen ingredientes para que lo apliquemos en la vida y que nuestro estilo de vida tenga que ver con la sabiduría universal y podamos estar en sintonía con ella. Y si nosotros no nos conformamos solamente con entender, sino buscamos comprender, buscamos vivenciar y buscamos trascender, pues tenemos que aplicar todo esto en nuestra vida diaria. Para empezar, en este tema de no juzgar, es importante retomar en primera instancia algunos detalles, algunos aspectos sobre un tema que vimos en el primer tomo, que es el tema de la relatividad. Por supuesto que el tema de no juzgar está vinculado con todas las leyes universales, igual que todos los temas que abordamos, nada escapa a la ley universal, pero me detengo en algunos casos cuando lo amerita. En este caso, la relatividad nos exige una atención por la cuestión de las escalas comparativas. Los humanos, o nuestra mente, la mente humana, no comprende algo, es incapaz de comprender algo sin establecer una comparación. Primero tenemos que partir de esa base. Si nosotros decimos que algo es bueno, eso es bueno, pero ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué criterios de bondad? ¿Con respecto a qué bases morales de bondad? Si decimos que algo es grande, bueno, ¿qué tan grande? ¿2 metros? No, 20 metros. Ah, no, es pequeño, porque yo conozco algo de 50 metros. Entonces, para poder comprender la grandeza, tendríamos que establecer una comparación para visualizar qué tanto o qué magnitud tiene esa grandeza. Nosotros no podemos, nuestra mente no es capaz de establecer una cualidad sin una comparación previa. Igual para el frío y el calor. Probablemente en una ciudad, si estamos a 30 grados centígrados, para Centroamérica es una temperatura fresca. Para los países escandinavos sería una locura de calor. Entonces, la escala comparativa es inevitable. La mente no comprende nada sin escala comparativa.
Y el problema es que esa escala comparativa en la que nuestra mente nos exige elementos para comprender y valorar algo, lo que sea, esa escala comparativa automáticamente nos mete en estados de juicio. Dicho en pocas palabras, los humanos no podemos pensar sin juzgar. Imposible. Es decir, el acto compulsivo de juzgar está no solamente en nuestro consciente, sino también en nuestro subconsciente. El juicio es permanente. A veces nos damos cuenta que estamos juzgando, pero es muy común que no nos demos cuenta cuando estamos juzgando. Es lo más común. Pero cada uno de nuestros pensamientos ya lleva implícito un juicio simplemente por el establecimiento de las escalas comparativas. Solamente por esa razón ya hay un juicio de por medio. Y esto lo meto en colación al tema, porque la primera pretensión de nosotros es no verlo moralmente. Si nosotros viéramos el tema moralmente, diríamos, es que si juzgamos somos malos. Y Dios nos dijo que no juzguemos, porque con la misma vara que mida será desmedido. Y no estoy rechazando ello, tiene su peso y tiene su valor, tiene su importancia. Pero hay aspectos mucho más importantes que revisar que el aspecto moral. Y también hago una aclaración, que Jesús de Nazaret haya dicho eso no significa que lo haya dicho con intenciones estrictamente morales. Hay otras cosas más implícitas detrás de lo que Jesús de Nazaret dijo en torno a ello, lo vamos incluso a revisar. Pero vamos, aquí lo que me interesa es que no nos detengamos solamente en el aspecto moral de que si juzgamos somos malos y si no juzgamos somos buenos, porque si nos detuviéramos solamente en el aspecto moral nos perderíamos de muchísimas cosas, nos quedaríamos reducidos en un estrecho espacio de comprensión y no tiene caso, hay mucho más que revisar en el tema y por lo pronto entendiendo de que la mente humana no puede pensar nada ni puede comprender nada si no es a través de una escala comparativa inmediata que es tan instantánea que ni cuenta nos damos que la estamos empleando permanentemente. Hay que comprender que eso nos mete en estado de juicio también permanente. Es decir, la mente no puede vivir si no juzga. No puede vivir sin el juicio. Simplemente el análisis. La mente para analizar establece estas escalas comparativas y ya el análisis inmediatamente trae ese juicio ya implícito de por medio. Y el juicio nos mete a muchos escollos de la existencia que nos inhiben la comprensión de las cosas tal cual son. Nos impide comprender el fondo de las cosas. Por eso, el problema de juzgar, vuelvo a insistir, no es tanto moral, sino es un problema de conciencia. A la medida en que juzgamos, nos hacemos más inconscientes. Y a la medida en que nos abstenemos de juzgar, la conciencia aflora por sí misma. Y volviendo a la ley universal, no solamente se involucra la relatividad. El juicio inmediatamente nos mete en la dualidad. Cualquier juicio nos mete en la dualidad. Deseo, rechazo. Lo valoro porque me gusta, o porque me agrada, o porque me desagrada. Y esa dualidad de deseo-rechazo siempre nos está moviendo, siempre nos está moviendo y siempre lleva implícito un juicio. Entonces la dualidad instantáneamente nos mete en el juicio o al revés, el juicio nos mete en la dualidad. Es una especie de círculo vicioso que se da entre el juicio y la dualidad. Y evidentemente, una vez que se emite un juicio o que se emite una valoración es un juicio también, hay que entenderlo, cualquier tipo de valoración es un juicio, también nos induce a tomar partido en las cosas, tomar preferencia. Prefiero esto o prefiero aquello. Y siempre que tomamos partido o que tomamos alguna preferencia sobre algo, automáticamente la experiencia de lo que estamos viviendo se limita.
porque ya tenemos en ese juicio nosotros nos ponemos automáticamente un condicionamiento. Como yo tengo preferencia por esto, automáticamente mi experiencia la limito a lo que yo quiero ver en mi preferencia. Y lo que no quiero ver, que está ajeno a mi preferencia, se limita a mi experiencia. Es una parte de la experiencia que ya no nos toca vivir, por la simple parcialidad en la que nos mete el propio juicio. Entonces, esa parcialidad, insisto, no solamente nos limita la experiencia, sino que la parcialidad misma nos induce a ver lo que queremos ver. Y al ver solamente lo que queremos ver, el otro lado que nunca vimos, nos lo perdimos. Y el aprendizaje que había del otro lado que no quisimos ver, se nos fue de las manos. Entonces nuestra vida nos deja limitados, o más bien nosotros nos autolimitamos ante la vida, dicho ya con palabras más concretas. Ahora, no solamente tenemos esa predisposición a juzgar a partir de esas escalas comparativas que ya mencioné, sino que también al relacionarnos con otros humanos y al observar los juicios que emiten los otros humanos, deseamos o rechazamos los juicios que los otros hacen y nos enganchamos con los otros juicios de una facilidad mucho mayor de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, alguien dice, oye, fulano o sutano es malo por esto y esto y esto. Cuando se habla mal de alguien, cuando escuchamos que alguien habla mal de otra persona, nosotros inconscientemente nos sumamos al juicio. No, sí es cierto, mal por esto, sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos negativamente a alguien, instantáneamente nos sentimos superior a ese alguien. Entonces ya no solamente vivimos ese impulso de superioridad a través de nuestros propios juicios, sino también cuando escuchamos otros juicios y nos sumamos a ellos. Fulano está torpe porque hace esto mal y hace aquello mal. Sí, sí es torpe, yo soy inteligente. Normalmente no lo pensamos literalmente, pero en nuestro subconsciente se procesa. Si él es torpe, entonces yo soy inteligente. Si él es malo, yo soy bueno. Si él está equivocado, yo estoy en la razón. Y eso es otro de los aspectos de la dualidad. Observemos cómo reaccionamos cuando el juicio ajeno es contrario, cuando el juicio es favorable y se habla bien de otra persona. Mira, fulano es un estudiante maravilloso. Ay, ¿será? O es muy inteligente porque hizo tales o cuales hazañas. Inmediatamente nos ponemos en guardia y lo dudamos. ¿Por qué? Porque si él es el inteligente, entonces yo soy torpe. Si él es bueno, yo soy malo. Si él es grandioso, yo soy pequeño. Entonces, tanto juicios positivos como juicios negativos nos meten en la dualidad, nos mueven el ego y nos enganchamos. Y vuelvo a insistir, tanto en juicios positivos como negativos. En ambos casos hay una reacción en nosotros. Y aquí el problema no es tanto, vuelvo a insistir, para desmoralizar el tema. El problema no es si juzgamos bien o mal a la gente. El problema es que nosotros reaccionamos ante los juicios. Reaccionamos ante los juicios ajenos y mecánicamente emitimos nuestros propios juicios. Y al no conocer esos mecanismos, seguimos comportándonos como máquinas. Y el problema está allí. El problema está en la forma maquinal en que nos comportamos, más allá del bien y del mal.
en que todo sucede y todo nos pasa y el simple hecho de que todo esto sea pura reacción, el que seamos reaccionarios a las circunstancias, nos reduce en calidad de máquina, automáticamente. Por eso es importante revisar estos temas, porque si queremos, si aspiramos a dejar de ser máquinas, es decir, experimentar alguna vez la conciencia, tenemos primero que conocer los mecanismos. Tenemos que conocer cómo se comporta la máquina, qué es lo que hace reaccionar a la máquina, y conociendo los mecanismos tenemos la posibilidad de liberarnos, de desvincularnos con esos circuitos maquinales. Es ahí donde está la importancia. Ahora, cuando juzgamos negativamente a alguien y lo vemos como inferior, como equivocado, como torpe o como lo que sea, hay dos vertientes. Una, que lo juzguemos negativamente para etiquetarlo como alguien, como algo equivocado, o que lo juzguemos negativamente para verlo como algo inferior a nosotros y hasta sentir compasión. En los dos casos, el error es igual de profundo. Tanto en el juicio destructivo como en el juicio compasivo, por darles algún nombre. O sea, tan equivocado uno como el otro. Pero quizás me atrevería a decir que es peor cuando nuestro juicio es compasivo. Porque cuando juzgamos de manera destructiva, es más fácil darnos cuenta que estamos siendo hostiles y que estamos agrediendo. Pero cuando juzgamos de manera compasiva, nos creemos buenos. Y esa es la parte más lamentable. Y ese engaño es todavía más nocivo porque nos hace más inconscientes. Entonces juzgamos compasivamente, ¿no? Y hasta nos regocijamos en ayudar. Mira, yo te ayudo, y por dentro, ay, pobrecito, se equivocó, está torpe, y no, yo soy inteligente y él es torpe, yo te ayudo. Y pues el mecanismo es sentirnos superiores. El mecanismo es sentirnos superiores y disfrazarlo o camuflajearlo, haciéndonos creer buenos porque lo estamos ayudando. Vemos el caso contrario. Alguien de repente nos dice, oye, te equivocaste, mira, yo te voy a ayudar. Oh, inmediatamente nos ponemos a la defensiva. No, ¿por qué me ayudas si yo no estoy equivocado? Así sucede. El mecanismo es ese. El mecanismo sucede así siempre, aunque no nos demos cuenta. Y sucede mucho más veces de lo que nos imaginamos. Prácticamente todo el día estamos vivenciando esto. A lo largo de un día lo vivenciamos muchas veces. Y a veces ni siquiera de manera personal, a veces hasta en una simple telenovela en la televisión. Viendo la pantalla de televisión y viendo las escenas dramáticas, nos metemos en todos estos mecanismos y ni cuenta nos dimos. Y creemos que porque fue la televisión y es dramatizado y es simplemente una actuación, creemos que no pasó nada, pero por dentro de nosotros se nos movieron todos los mecanismos. Al final de cuentas nuestra máquina se movió y nuestra máquina respondió en reacción a todo, al final de cuentas. Igual sucede con el cine, por eso el cine, aunque es un arte maravilloso, es el séptimo arte, hay que saber ver cine. No es fácil aprender a ver cine, porque cuando alguien ve cine para mover sus emociones y distraerse, lo único que hace es relajarse y abandonarse como una máquina, como una locomotora que se mueve sola y no sabe ni para dónde. Y no, el cine hay que verlo, el buen cine, por supuesto, el cine de arte, para comprender el fondo filosófico de pensamiento que hay detrás del dramaturgo que hizo el planteamiento de la obra. No es para que nos desbordemos en las emociones, por eso hay que tener mucho cuidado. Es arte, el cine es arte,
Igual hablábamos también de la música es arte, pero va de música a música y hay diferencias enormes en cómo escuchamos la música, o sea, muchísimas cosas hay que decir. No vamos a abordar en el tema de arte, pero se viene hasta el tomo 3, en el tomo 3 viene el tema de arte, ya nos tocará abordar todos esos detalles que se mueven detrás de todo esto. Por lo pronto, vamos revisando los aspectos a los que nos mete el juicio. En primera instancia, hay que comprender que el juicio nos mete en la división. ¿Por qué? Porque a través de un juicio automáticamente generamos un concepto de algo. Y siempre que creamos un concepto de algo, estamos automáticamente haciendo una distinción entre una cualidad de ese algo con relación a otro algo. Ya habíamos hablado de las escalas comparativas. Entonces, el juicio automáticamente nos mete en la división. Vemos todo dividido. A través del juicio todo se ve dividido. Cuando alguien logra el estado de no juzgar, y ese estado de no juzgar no es más que lo que vimos en un tema del tomo 1, que es la neutralidad. En la neutralidad no existe el juicio. Cuando alguien experimenta la neutralidad y por ende se abstiene de juzgar, entonces percibe la unidad de toda la manifestación universal. Pero los humanos comunes, como estamos juzgando sistemáticamente a través de cada pensamiento, vemos todo dividido, porque ya le asignamos una cualidad a cada cosa. Entonces la división es inevitable. Y la mente se complace en etiquetar las cosas, se mantiene siempre etiquetando las cosas, asignándoles cualidades, porque la mente cree que así las entiende mejor. Esto es gris, esto es blanco, esto es medio negro, esto es medio rojo, esto es medio oscuro, medio claro, y ya cada cosa le pone una etiqueta de cualidad y cree que con todas esas etiquetas entiende mejor las cosas, y no es cierto. Lo único que la mente produce es generar estados de división y ver todo dividido. Eso es lo único que se va produciendo, termina produciéndose eso, y quedamos reducidos a una mente que le dio a todo una identidad conceptual. O sea, esas etiquetas no son más que identidades conceptuales. Identificamos las cosas a través del concepto que nosotros le dimos a cada cosa. Todo queda identificado a través de ese concepto, y esa identidad conceptual se convierte en la etiqueta de cada una de las cosas. Y vuelvo a insistir, creemos, o nuestra mente cree que así entiende mejor las cosas, pero no. O sea, la mente no logra comprender que la única manera de entender el fondo de las cosas es cuando se comprende la unidad de todo, cuando se comprende que todo es lo mismo y que no hay distinciones. Claro, una visión que solamente un iluminado tiene. Los humanos comunes difícilmente llegamos a esa visión, porque precisamente esa actitud constante de aplicar las escalas comparativas a través de la mente, pues automáticamente nos hace ver todo separado, que queda todo disgregado. Bien, otra de las consecuencias de los juicios está en los lazos kármicos. Todo juicio nos va a implicar automáticamente un lazo kármico. Y ahí es donde entra la famosa frase de Jesús de Nazaret: con la vara que midas serás medido. ¿Por qué? Porque todo juicio es una acción a la que le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Si lo vemos científicamente, digamos en paráfrasis a Newton, tendríamos que revisarlo así: a todo juicio corresponde una reacción en sentido contrario, de la misma magnitud pero en sentido contrario. Jesús de Nazaret, como todavía no conoció a Newton y todavía no existía Newton, todavía no llegaba a este mundo,
Jesús de Nazaret lo dijo con otras palabras: con la misma vara que mides serás medido. La magnitud de tus juicios es la magnitud con la que tú serás juzgado. Si se fijan, es prácticamente una paráfrasis de Newton. Si la vara mide 1 metro, pues ese mismo metro de juicio vas a recibir. Es decir, la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, vamos, es prácticamente literal, es casi literal lo que dijo Newton. Entonces, Jesús de Nazaret está aplicando esa ley de causa y efecto de manera casi científica, y así es. Nosotros, inconscientemente o conscientemente, juzgamos, pero también somos juzgados. Y cuando somos juzgados, nos ponemos en actitud autocompasiva. Si le puede pasar el micrófono, por favor, a ver si algún inalámbrico quedó habilitado. Nosotros, cuando somos juzgados, nos ponemos autocompasivos. ¿Por qué me juzgaron así si yo no soy tanto? Pero cuando juzgamos, somos inclementes y nos detenemos. Y así somos, o sea, indiscutiblemente, cuando es en contra nos sentimos víctimas, y cuando es a favor de nuestros intereses egoicos, sentimos que tenemos la razón, y así es como procedemos. Es una reacción 100% humanoide, iba a decir humana, pero no humanoide. A ver, escuchamos una pregunta aquí en Guadalajara. ¿No juzgar es igual que no criticar? Sí, es prácticamente está en paralelo. Pregúntale aquí en Guadalajara si no juzgar es lo mismo que no criticar. Y efectivamente es lo mismo. Una crítica es un juicio. Es un juicio. Cualquier crítica es un juicio. Y no nomás la crítica. Un simple análisis. Desde el momento en que yo analizo algo y a través de mi análisis digo, esto es así y esto otro es asá, ya hice distinciones, separaciones, puse etiquetas, otorgué imágenes conceptuales a cada uno de ellos, o identidades conceptuales, etc. O sea, al final de cuentas son juicios, pero más sutiles. El que analiza se siente más intelectual, pero el que se sienta más intelectual no justifica ni aminora la carga karmática del juicio que está haciendo, ni las consecuencias, insisto, no en el sentido moral, sino en consecuencias en sentido natural. No se escuchó la pregunta. Sí, la repetí ahorita que le hicimos. Sí, la repetí para los que nos escuchan en la red, porque el micrófono inalámbrico parece que está inhabilitado. A ver si ahorita sobre la marcha pueden ir a hacer unas pulsaciones para ver si lo... No funciona, ¿verdad? ¿Mencionar un hecho también es juzgar? Mencionar un hecho, preguntan aquí en Guadalajara que si mencionar un hecho es un juicio. Si lo decimos literalmente, sucedió esto y sucedió aquello, digamos que no es juicio. Pero ahí también tendríamos la responsabilidad de decir el hecho tal como sucedió y con todos los ingredientes que lo rodearon. Porque si nosotros mencionamos un hecho, pero lo mencionamos a la mitad, automáticamente generamos un juicio implícito lamentable. Voy a poner un ejemplo. Si leo en el periódico una nota que dice: la policía de la colonia tal detectó en plena flagrancia del acto a un ladrón, lo metieron a la cárcel y le dieron 3 años de pena. Cualquiera leyendo esa nota va a decir: ah, caray, un delincuente menos en la calle, qué bueno. Ese ladrón podría robarme a mí o a mi hermano, y pues qué bueno que lo detuvieron, y maravilloso, maravilloso. Pero si después de esa nota continúa y dice: el presunto ladrón se robó solamente un pan, su hijo se estaba muriendo de hambre y en su desesperación tuvo que recurrir a ese acto, ¿no nos cambia automáticamente la percepción de las cosas? Ah, caray. Entonces, por eso, el decir un hecho
en términos literales no es un juicio, si se dice el hecho tal cual fue. El problema es que corremos el riesgo de decir parcialmente el hecho. A eso se le conoce como información sesgada. Si nosotros citamos un hecho con una información sesgada, automáticamente estamos manipulando la interpretación de ese propio suceso. Y hay que decirlo como son las cosas, los medios de comunicación son magistrales en manipular la conciencia de las masas ofreciendo información sesgada. Así es como se manipulan las masas en todos los países del mundo. Países del primer mundo, países de tercermundistas, países en desarrollo, países de todo tipo de países. Los medios de comunicación son expertos en manipular la información a través del sesgo de los hechos. Entonces, es muy delicado. Si uno quiere puntualizar los hechos para evitar que el juicio, es válido hacerlo. Pero existe la responsabilidad de decir las cosas tal como son, sin omitir nada. Porque si omitimos algo, automáticamente ya hay un sesgo en la puntualización del hecho y hay o se genera subliminalmente un juicio implícito. La actitud es una forma de juzgar. ¿La qué, perdón? Actitud. La actitud. Pregúntale en Guadalajara si la actitud es una forma de juzgar. Y sí. Si yo miro con menosprecio a alguien, con esa actitud ya lo prejuzgué. Y hay un juicio implícito. Es que el juicio está en más de lo que nos imaginamos. Mucho más de lo que nos imaginamos. Pero vuelvo a insistir lo que aclaré o puntualicé desde el inicio de la introducción. Es importante no verlo moralmente para poder comprender tantos hilos y tantos detalles que hay detrás del juicio. Hay muchísimos, muchos. De entrada ahorita lo que comenta sobre la actitud, pues es la hostilidad. El juicio es una hostilidad. Cuando dos personas se conocen por primera vez, la imagen, ambos intercambian sus respectivas imágenes. Y en función de esas respectivas imágenes, no solamente la imagen visual, sino hasta auditiva, la voz, la comunicación, los primeros intercambios de palabras, ambos emiten sus primeras imágenes conceptuales de la persona que están conociendo. Y esas primeras imágenes conceptuales se convierten en prejuicios. Y ese pequeño diálogo con el que apenas se conocieron ya les fue suficiente a cada uno para tener un prejuicio de la persona que acaban de conocer. Y en un segundo contacto, ya la actitud está condicionada a los prejuicios. Prejuicios es un juicio previo, entendámoslo literalmente, un prejuicio es un juicio previo. Entonces, ya esos prejuicios condicionan automáticamente la relación entre ambos, y los humanos así interactuamos. Ahora, ¿qué sucede a través de este fenómeno? Que como ya nos acostumbramos a vernos a través de las imágenes conceptuales que tenemos de cada persona, nos quedamos desfacultados o perdemos la facultad para conocer a las personas desde su interior. Ya no somos capaces de percibir a las personas desde su interior. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo un conjunto de prejuicios, de condicionamientos que desde el momento en que conocimos a la persona quedaron establecidos. Y automáticamente eso nos limita a percibir el interior de las otras personas. Entonces nosotros nos relacionamos como humanos a través de puras imágenes conceptuales. Por eso, si ni siquiera somos capaces de percibir nuestro interior, menos el de los demás. Porque hacia nosotros mismos también nos concebimos a través de los conceptos que nos hemos formado sobre nuestra propia personalidad. O sea, con nosotros mismos sucede también el fenómeno. Y ese trato hacia los demás, a través de esas imágenes conceptuales, automáticamente es un acto de hostilidad. Entonces el juicio es hostil, todo juicio va a tener su aspecto de hostilidad. Ahora, otro detalle, el juicio también
provoca densidad y pérdidas de energías. Siempre va a haber pérdidas de energías producto de los juicios. Si nosotros de repente sentimos que somos menos que los demás, nos metemos en un estado autocompasivo y sentimos que el mundo tiene que cambiar porque nos juzga y somos incapaces porque no nos han comprendido. Entonces, eso, además de la densidad, provoca pérdidas de energía. O igual cuando nos sentimos superiores al resto del mundo. Creemos que el mundo tiene que cambiar porque son una bola de tarugos, son una bola de ineptos, son una bola de bandidos, de todos los calificativos que sabemos dar, y también lleva implícito pérdidas de energía y estados de densidad que nos nublan la razón indiscutiblemente. Entonces, tan nocivo es juzgar a los demás por no comprendernos o por no estar a la altura de nuestras expectativas, como nocivo es juzgarnos a nosotros mismos como limitados o como superiores. Entonces, hay que entender que el juicio tiene dos dualidades de por medio. Tan nocivo el juicio hacia los demás como nocivo el juicio hacia nosotros mismos. Primera dualidad. Segunda dualidad, tan nocivo es juzgar positivamente como juzgar negativamente. Cuando hablamos de no juzgar, creemos o inmediatamente nos llega el concepto de un juicio negativo. La imagen de alguien diciendo, esto es malo, esto es pecaminoso, esto es perverso. Si nosotros decimos, esto es maravilloso, esto es genial, esto es exquisito, esto es excelente, también es juicio. Y las consecuencias son las mismas. Cuesta trabajo comprender que son las mismas consecuencias, pero claro que son las mismas consecuencias. De ahí viene la adulación. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos adulen? Cualquiera se siente bien cuando lo adulan. Oye, tú eres genial en esto, tú hiciste esta genialidad, hiciste tal o cual logro, eres maravilloso, te admiro mucho. Qué mal, qué daño tan terrible le estamos haciendo a esa persona. Y esa persona se siente vanagloriada o se siente en la luna, en las nubes. El ego se le va hasta las nubes, pero qué daño se le está haciendo. Entonces, tan nocivo es juzgar negativamente como nocivo es juzgar positivamente. O sea, en las dos direcciones existe el mismo daño. La misma magnitud de daño está en los dos sentidos. Y si quieren, bueno, no se los digo como receta de cocina. ¿Quieren manipular a alguien? Adúlenlo. Y van a ver cómo manipulan sutilmente muchos aspectos de la persona a la que ustedes estén adulando. Ahora, ¿quieren que los manipulen y no darse cuenta? Déjense adular. Acepten las adulaciones, a ver si no descubren que los están manipulando maravillosamente. Entonces, los juicios, insisto, buenos o malos, hacia adentro o hacia afuera, todos son nocivos. La única trascendencia está en la neutralidad. Hay una pregunta más aquí, por favor. Son tres. A ver, vamos a ver. Empezamos por Alma, a ver, escuchamos. Hay diferencia en elogiar y en adular. Según yo sé, adular es como decirte algo, oye, qué listo eres, pero en realidad es torpe. Bueno, ese es el concepto que yo tengo de adular. Que es como, y de elogiar. Como que es, o sea, sí tienes el cabello largo y bonito, eso es elogiar, pero adular es de que, ay, qué padre cabello, largo, bonito, pero tú sabes que lo tiene llena de suela o feo, eso es para mí es adular. Y elogiar es cuando sí es algo sincero. Cuando es sincero, bueno. Pregúntale en Guadalajara si hay la diferencia entre adular y elogiar. Y nos dicen que cuando es sincero es elogio y cuando hay una intención es adulación. Bueno, para efectos concretos y específicos de nuestra trascendencia, ¿percibiríamos una diferencia entre deseo y anhelo?
Es lo mismo. Desear y anhelar es lo mismo. Lo que pasa es que a veces la religión, para quitar la palabra deseo, que suena muy denso, usa el anhelo de Dios, pero es la misma tarugada. ¿Sí? Lo mismo. Es más, diría que está hasta más nocivo el anhelo porque no nos damos cuenta de que es nocivo. Bueno, igual la adulación y el elogio es lo mismo. Puede ser sincero o no sincero, el daño va a ser lo mismo. La persona que lo recibe, haya sido bien o mal intencionado, el daño va a ser lo mismo. O sea, al final de cuentas, lleva el mismo curso, la misma dirección, produce los mismos daños, nos mantiene la ilusión, etcétera, etcétera. Miren, para empezar, veámoslo todavía más fríamente. Si comprendemos que todos los fenómenos externos son un sueño, ¿tiene sentido calificarlos? Ningún sentido. El simple hecho de comprender que todo lo que vivenciamos en el plano externo forma parte de un sueño, el calificativo sale sobrando. Es más, el calificativo denota identificación con el sueño. O sea, automáticamente el calificativo ya lleva implícito ese estado de identificación con el sueño. Entonces, palabras más, palabras menos, sea adulación, sea elogio, al final de cuentas el fenómeno va a ser lo mismo. Por eso, insisto, la antítesis del juicio es la neutralidad. Porque muchas gentes, cuando ven este tema moralmente, llegan a creer que para no pecar juzgando mal a las personas, les van a decir cosas bonitas para chiquearlas y hacerlas que se sientan bien. Y creen que con eso le están haciendo el bien. Y no es cierto. Si lo ven moralmente, pues claro que sí. Pero la moral aquí no nos sirve de nada. Aquí lo que importa es comprender los mecanismos que nos hacen reaccionar ante las circunstancias. Comprender por qué estamos actuando como máquinas. Eso es lo que importa. Comprender que a la medida en que actuamos mecánicamente, somos inconscientes. Y a la medida en que comprendemos la naturaleza de los sucesos, de los hechos, a esa medida somos conscientes. Entonces, más allá de la moral, lo que importa es comprender cómo los actos de juicio, sean bonitos o feitos, nos hacen inconscientes. Porque automáticamente el juicio lleva implícito un estado de identificación con las cosas. Estamos identificados. Una persona identificada inmediatamente se desborda en juicios, análisis y todo lo que ya hemos mencionado. Pero una persona consciente que sabe que lo externo es ilusorio, hasta se sentiría torpe poniéndole calificativos a las cosas. Se sentiría torpe. Porque salen sobrando los calificativos. Es sueño. Grandote o chiquito, es sueño. En términos de discernimiento, se podría pensar que estamos en niveles de conciencia. En Guadalajara preguntan que si en términos de discernimiento podríamos en niveles de conciencia. De conciencia. Mira, habiendo juicio, hay inconsciencia. Así, si lo quieren ver como una ecuación de primer grado, a mayor juicio, menor conciencia. A menor juicio, mayor conciencia. Así de simple. Es una ecuación de primer grado. O si quieren que se los plantee matemáticamente, el acto de juzgar es directamente proporcional, perdón, es inversamente proporcional a la conciencia. Así, el acto de juzgar es inversamente proporcional a la conciencia. Así de simple. Más juicio, menos conciencia. Un sabio jamás juzga. Nunca se detiene a juzgar nada.
Entonces no podríamos decir que hay niveles de conciencia, es malo de manejar eso. Sí hay niveles de conciencia, hablando de conciencia existencial. Si hablamos de conciencia del ser, no hay niveles. En la conciencia del ser, o hay conciencia o no hay conciencia. Y si hay conciencia es absoluta. Y si no hay conciencia, eres absolutamente inconsciente a nivel del ser. Pero a nivel de conciencia existencial sí hay niveles, claro. Y si nosotros aplicamos eso a nuestra vida y nos hacemos profundamente observantes sobre los mecanismos que nos impulsan a juzgar y etiquetar las cosas, nuestro nivel de conciencia existencial va a cambiar, va a ir cambiando. Y conforme vayamos reduciendo nuestros impulsos de juicio, vamos a descubrir que nuestra lucidez hacia las cosas va a ser mucho mayor. Vamos a tener una lucidez mucho, mucho mayor. Una pregunta más, dos aquí en Guadalajara, sí. Los juicios y las críticas positivas, con amor, con buena intención, con afán de ayudar a una persona, son buenas, y porque dicen que cuando más te ama una persona, o cuando te ama una persona, te dice las cosas que menos te gustaría escuchar. Sí, suena muy bonito. Me preguntan aquí en Guadalajara si los juicios o las valoraciones que se le pueden ofrecer a otra persona con el fin de ayudarla para que comprenda bien alguna situación o algo, o para que se comprenda a sí misma porque se puede equivocar o no, etcétera, que sí son buenas. Estamos en la dualidad, tiene sus dos lados. Ahorita, efectivamente fue un poco vertical al decir que todo juicio es nocivo. No dije ninguna mentira, pero también hay que profundizar más en ello en función de lo que ahorita nos estaban preguntando. Tiene dos lados, estamos en la dualidad. Entonces, si nosotros emitimos juicios y valoraciones para aumentar la comprensión de las cosas, vamos a lograr probablemente destrabar algún conflicto o alguna situación, pero no nos vamos a dar cuenta que con esos juicios, aun cuando logremos nuestro propósito, nos vamos a meter en otros problemas subsecuentes, porque estamos en la dualidad. Entonces, a nosotros, si nos interesa realmente la conciencia del ser, tenemos que ir más allá de la dualidad. Por lo tanto, ¿para qué detenernos en destrabar conflictos que pertenecen a un mundo ilusorio? Si lo único que vale la pena en la vida es lo real, lo verdadero, y lo único verdadero es el ser. Por eso hay un refrán popular que dice que si te metes de redentor, terminas como Poncio Pilatos. Es un refrán popular. ¿Lo dije bien? No. A ver, ¿cómo va el refrán? Sales crucificado. Bueno, por ahí va. Sí, el que se mete de redentor termina crucificado. Bueno. Se lavó las manos. Sí, por supuesto se lavó las manos, él se quitó de problemas, ¿verdad? Bueno, el que se mete de redentor termina crucificado. ¿A dónde nos manda ese refrán popular? A entender la dualidad. Por querer resolver un problema, generas otro. Siempre que queremos resolver un problema, vamos a generar otro. Es inevitable. Probablemente, lo bonito que se sintió al haber resuelto el problema, nos nubla la percepción del otro que se abrió. Pero aunque no lo percibamos, siempre se abre el otro. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza. Estamos en la dualidad. Estamos en la dualidad. Por eso, meternos de redentores para resolver conflictos humanos nos va a mantener eso entrampados en los problemas de la existencia. Un sabio nunca se involucra para resolver sus problemas personales a sus discípulos. Eso no existe, en la sabiduría eso no existe. Es más,
si el discípulo realmente aspira a la sabiduría, no se va a detener en resolver sus problemas, más bien se va a detener a comprenderlos. Cuando un problema se comprende, se resuelve solo, ni siquiera necesitamos resolverlo. Y lo más sutil de la resolución de un problema, o lo más elevado en la comprensión de un problema, es cuando comprendemos que ni siquiera es problema. Pero para llegar a eso se ocupa realmente comprender la vida, comprender las leyes universales, comprender el comportamiento de la naturaleza, de la vida, entender el carácter ilusorio de las cosas, por qué es ilusorio, o sea, todo lo que tanto hemos mencionado, pero no en teoría, sino tratar de vivenciarlo, o sea, vivirlo, convertirlo en nuestra experiencia. Hay otra pregunta más aquí en Guadalajara. No, por eso dicen que el sabio calla, el inteligente opina y el ignorante grita. Sí, nos ofrecen otro refrán popular: el sabio calla, el ignorante afirma. El sabio calla, el inteligente opina. El inteligente opina, el ignorante grita. Bueno, yo me lo sabía de otra manera. Pero bueno, al final de cuentas, no importa, ese mismo refrán popular, aunque tenga distintas versiones, coincide en una, que el sabio calla. En eso sí coinciden. Las distintas versiones coinciden en que el sabio calla. ¿Por qué el sabio calla? Porque el silencio es la plena garantía del no juicio. Es la única garantía del no juicio. Me abstengo de opinar, me abstengo de todo, mejor me callo. O sea, me desvinculo de todo, al final de cuentas todo es un circo. Todo lo que vivimos en el mundo es un circo, es un teatro, es una novela. Al callar el sabio está tomando una actitud. Sí, pero la única actitud La actitud no es, por eso no entra en el campo del... comentan que el sabio al callar emite una actitud, actúa, sí, pero es donde viene, que de hecho creo que es el próximo tema que vamos a abordar, que es el no hacer. El sabio, en el silencio está el no hacer, y en el no hacer, claro que hay una actitud, pero es una actitud donde el no hacer se convierte en el acto absoluto. Estamos ya en el principio de polaridad, lo vamos a ver detenidamente en el próximo tema. Entonces ya quedaría condicionada que actitud no es juzgar ni criticar, no puede entrar en el mismo término de juzgar o criticar. Sí, no, la actitud incluso puede ser neutral. Sí, la actitud puede ser neutral, y si es neutral, ahí no está la sabiduría. Eso hay que tenerlo que ver. Una pregunta que tiene ya rato esperando. Bueno, mi pregunta es preguntarte, aquí estamos para conocernos nosotros mismos, ¿sí o no? Preguntan que si estamos aquí para conocernos o no. Es una decisión que depende de cada quien. ¿Vale? Es una decisión que depende de cada quien. Bueno. Hay quienes están aquí o hay quienes nos escuchan en la red porque les interesan los temas filosóficos, hay quienes están porque les resulta interesante y divertido, hay quienes están porque ya están desilusionados de la vida y ya están convencidos de que la vida no les puede ofrecer nada verdadero. No, pero no termine. A ver, hay más en la pregunta. Me nace la inquietud, si es así, ¿cómo voy a no juzgarme o no analizarme yo mismo para ser un ser mejor el día de mañana sin juzgarme? A ver, preguntan que cómo lograr ese no juzgarse a sí mismo para llegar a ser un ser mejor. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay que comprender que lo más sabio es no juzgarnos a nosotros mismos, pero no con el propósito de ser un ser mejor. No estamos aquí para convertirnos en personalidades mejoradas, porque una personalidad mejorada o una personalidad empeorada es tan ilusoria la una como la otra. La personalidad es ilusoria. Entonces, no, el propósito de comprender la sabiduría universal no es para convertirnos en mejores personas, es para hacernos conscientes de que nuestra persona no es nuestra realidad.
Entonces, ser conscientes de que nuestra persona no es nuestra realidad, nada tiene que ver con ser mejores o ser peores. O sea, no abona ni quita. Vamos, no abona ni quita. Si nos vamos al propósito fundamental del por qué estamos abordando estos temas, es para, en el sentido de conocernos a nosotros mismos, que es lo que acaba de mencionar, es para conocer realmente quién somos. El autoconocimiento no es a nivel de la personalidad. A nivel de la personalidad no podemos hablar de autoconocimiento. Hay quienes creen, y lamentablemente muchas corrientes esotéricas, yo diría pseudoesotéricas, creen que conocer nuestras emociones, conocer nuestros pensamientos, conocer nuestros ideales, conocer nuestros impulsos, creen que eso es autoconocimiento. Y eso no es autoconocimiento. Autoconocimiento es conocer realmente quiénes somos. Y nosotros no somos nuestras emociones, no somos nuestros impulsos, no somos nuestros ideales, no somos nada de eso. Eso es la personalidad manifestada en torno a nuestro ser, pero eso no es nuestro ser. Entonces, en un momento dado, aunque el propósito fundamental es conocer quiénes realmente somos, quién realmente somos, antes de llegar a ese propósito, porque es un propósito que no lo podemos tener en primera instancia, en primera mano, antes de llegar a ese propósito, primero tenemos que ser conscientes de quién realmente no somos. Para conocer quién realmente somos, antes debemos ser conscientes de quién realmente no somos. Si hablamos de autoconocimiento, de conocer realmente quién somos, hablamos de la conciencia del ser. No está ahorita en este momento en nuestras manos. Hablar de quién no somos, que es la personalidad, ahí hablamos de conciencia existencial, que sí tiene niveles, que sí tiene un proceso, que sí lleva un proceso. Y ese proceso termina en la autonegación, un tema que ya está muy próximo. Después de esos temas 5 que mencionamos, enseguida viene el tema de la autonegación. Sí. Sobre de los comentarios que están diciendo aquí, no, de juzgar positiva o negativamente hacia los otros, o hacia nosotros mismos, o los demás, o hacia nosotros mismos. Según la lógica, pues, de la definición de juicio, es afirmar o negar algo de algo. Sí, como un juicio. Afirmar o negar algo de algo. Sí, es que afirmar o negar, en términos de... Sí es juicio, todo es juicio. Cualquier afirmación y cualquier negación es juicio. Ya puede ser hacia nosotros y los demás. Sí, todo es juicio. Nomás aquí el único detalle que hay que aclarar es que la autonegación no hay que entenderla como decir yo soy malo, yo soy perverso, yo soy pecador, como las religiones la han confundido. Es decir, yo soy pecador, eso no es autonegación. Autonegación es decir yo no soy. Yo no soy mi persona. Mi persona no es mi ser. El problema es que hay ese cruzamiento que las religiones nos han hecho creer que la autonegación es el reconocernos como pecadores, y eso no es autonegación. Eso sigue siendo juicio. Juzgarse a sí mismo. Sigue siendo un juicio hacia sí mismo. Y otra pregunta más. ¿Sí? La filosofía de Facundo Cabral que decía, del ojo pues de la lágrima, decía, le doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario. El hombre le hace cariño al caballo para luego montarlo, porque el que se acepta un halago luego empieza a ser dominado. A ver, nos están ofreciendo una reflexión de Facundo Cabral que tiene que ver con el tema. Te voy a pasar el micrófono para que te escuchen en la red. Sí, acércate, para que te escuchen en la red, porque los micrófonos inalámbricos nos volvieron a fallar ahora. Disculpen por el problema técnico. Que de la filosofía de Facundo Cabral decía, le doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario. El hombre le hace caricias al caballo para luego montarlo, porque el que acepta un halago luego empieza a ser dominado. Interesantísimo. No, es que, mis respetos. La verdad es que yo siempre fui seguidor, no seguidor, sí, admirador de alguna manera
el trabajo que hizo Facundo Cabral, hacía aportaciones geniales y se ponía mucho, sobre todo a la altura del público, no decía cosas demasiado complejas que no podía entender el público, lo daba todo muy bien digerido, un trabajo muy interesante. Si quien tenga la oportunidad de retomar sus videos o discos, la obra que dejó él grabada, vale la pena. Bien, siguiendo con el juicio, vamos viendo otro detalle. El juicio también nos produce pérdida de libertad. Y la pérdida de libertad que se produce en el juicio va en un sentido que probablemente nunca nos hemos detenido a revisar. Nosotros, al juzgar y analizar las cosas y emitir conceptos para todo, nos encerramos en nuestro propio juicio de las cosas, nos encerramos en nuestro propio círculo de existencia y no vemos más allá de los confines que limitan nuestras propias ideas. Y eso automáticamente nos produce una pérdida de libertad. Nos hacemos esclavos de nosotros mismos. Es una pérdida de libertad que nosotros mismos nos estamos autoinfligiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es muy sutil y no nos damos cuenta. Cuando un hombre renuncia a todos sus conceptos, a todas sus ideas, porque todo concepto y toda idea lleva implícito un juicio. No hay idea que no tenga un juicio de por medio, no hay concepto que no tenga un juicio de por medio. Cuando una persona renuncia a todas sus ideas, nada fácil, experimenta la libertad. Así y solo así se experimenta la libertad. ¿Por qué? Porque ya está abierto a todo. Está abierto a todo, y esa apertura a todo, sin ningún prejuicio, otorga un estado de sabiduría impresionante que habría que vivirlo. Pero para experimentar ese estado de sabiduría hay que atrevernos a hacer lo que muy pocos humanos se atreven a hacer: renunciar a sus propias ideas, que es la renuncia más difícil a la que un humano puede someterse. Ahora, algo que también es digno de revisarse es cada vez que emitimos un juicio evidente, porque hay muchos juicios sutiles que ni cuenta nos damos, pero cuando hay un juicio evidente, hay que observar el estado en que nos mete ese juicio y el estado en que estábamos antes de emitir ese juicio. Y por contraste, esa diferencia nos va a dar mucha lucidez. Ahora, revisemos lo que nos puede significar abstenernos de juzgar. Para empezar, si nos abstenemos de juzgar, automáticamente nos desvinculamos de la mente. Y sabemos de sobra que en la no mente está la libertad de la conciencia. Y en la ausencia del juicio hay desvinculamiento con la mente. Y al desvincularnos con la mente, se abre el vacío interior. Y es un vacío interior que no puede llenarse de nada más que del ser. Que de hecho, ahí es donde está el vacío interior. Es por eso que el sabio, en lugar de señalar, dice, quizá, es posible. Y en lugar de juzgar, acepta. Lo que venga, como venga, no importa. Entonces, la aceptación es la actitud natural, espontánea que surge en cualquier humano cuando se abstiene de juzgar. Incluso es un tema, vamos a adoptar ese tema de la aceptación, porque la aceptación es una clave fundamental para la libertad de la conciencia. Pero claro, para llegar a ese estado de aceptación, antes debimos haber comprendido lo que implica no juzgar y haber vivenciado ciertos estados de no juzgar, de abstinencia del juicio. Ahora, también entendamos que no juzgar se puede confundir con desdeñar. Vemos a una persona, a nuestro semejante, y no me importa. Ese no me importa es un desdén.
Ese desdén no significa no juzgar. Nada tiene que ver con eso, porque se puede confundir y vale la pena puntualizarlo. Y claro, en términos reales, en lugar de desdeñar a las personas, el no juicio se da cuando comprendemos las circunstancias en que está esa persona, los condicionamientos que la mueven, los factores mecánicos que lo hacen reaccionar, entonces, todos los factores que producen las reacciones en esa persona, todos sus condicionamientos, y ahí es cuando aprendemos a ponernos en el lugar de los demás y comprendemos que al final de cuentas la actitud de todos los humanos o la actuación de todos los humanos es mecánica. Entonces no podemos ni siquiera juzgar a nadie por muy perverso que sea o por muy magistral que sea. No podemos juzgarlo ni para bien ni para mal, porque todos terminamos siendo producto de las circunstancias y de las reacciones en que respondemos a las circunstancias. Somos máquinas. Cuando comprendemos que somos máquinas todos y cuando comprendemos que todos nos comportamos como máquinas, entonces comprendemos lo absurdo que es el juicio. Juzgar a una persona, repito, para bien o para mal, es tan estúpido como juzgar a una máquina porque se descompuso o porque ya la repararon. ¿Podemos juzgar a una máquina porque está descompuesta? Creo que no, ¿verdad? En dado caso, la responsabilidad que deben los operadores son los mecánicos que no le dieron el mantenimiento. Pero la máquina la podemos juzgar porque está descompuesta. Para nada. Es más, si alguien se atreviera a juzgar a una máquina porque se descompuso, diríamos, qué estúpido. ¿Cómo se atreve a juzgar a la máquina porque se descompuso? Bueno, pues así de estúpidos nos convertimos cuando juzgamos a una persona, porque esa persona responde como una máquina a sus circunstancias. Y no esa persona, nosotros mismos, todos respondemos como máquinas ante las circunstancias, somos reaccionarios. Por eso comprendamos que cualquier juicio, para bien o para mal, es tan torpe como juzgar a una máquina porque funciona bonito o porque funciona feo. Es lo mismo, la máquina es máquina y no es dueña de sus actos, no es responsable de sus actos. Entonces, ahí es donde comprendemos también que cuando juzgamos no somos malos, somos tarugos, somos torpes. Una pregunta aquí. Una pregunta en la red. Se falta mi micrófono. El micrófono para que también te escuchen en la red. Sí, nos pregunta Verónica de Argentina. Pregunta, una cosa es cuando comprendiste el asunto de no juzgar y otra llevar a cabo el acto de no juzgar. La inercia nos jala. ¿Cómo se evita eso? Bueno, para empezar, si pretendemos evitarlo, ya estamos equivocados. Hay que observarlo. Hay que observarlo. Porque si, desde el momento, fíjense, desde el momento que pretendemos evitarlo, ya le estamos poniendo una carga moral al problema. Ya hay una carga moral. Es que ya no voy a juzgar porque entonces soy inconsciente, soy eso. No. Al final de cuentas vamos a juzgar, vamos a seguir juzgando. Aquí lo importante es observar cada condicionamiento que nos impulsa a juzgar. Y cómo es que mecánicamente estamos procediendo en cada uno de los juicios. Eso es lo importante, observarnos como máquinas. Observar el sentido maquinal que hay en cada uno de nuestros actos y en cada uno de nuestros juicios. Eso es lo más importante. Si nosotros logramos observar nuestra actitud prejuiciosa ante la vida y en esa observancia nos mantenemos conscientes de que esa personalidad es una máquina que no es nuestra, automáticamente estamos del otro lado. Ya le ganamos a la conciencia, porque ya estamos desidentificados con la personalidad. Entonces,
Lo importante no es cambiar la personalidad. Lo importante está en reconocer que no somos esa personalidad. Cuando reconocemos que no somos esa personalidad, en primera instancia nos desvinculamos del sentimiento de culpa cuando juzguemos. Una vez desvinculados del sentimiento de culpa por juzgar, porque ya nos reconocimos como máquina y ya reconocimos que esa máquina no somos nosotros, que esa máquina rodea a nuestro ser, pero no es nuestro ser. Entonces el ser automáticamente se manifiesta porque el ser es el observador de la máquina. El ser es el observador de la personalidad. Y cuando el ser observa la personalidad y se hace manifiesto, la personalidad se reconoce a sí misma como la no realidad. La personalidad inevitablemente se entrega al ser en reconocimiento de que él sí es, y la personalidad empieza a irradiar o empieza a recibir la influencia del ser, y ahí es donde empieza el proceso de transfiguración. Nos metimos en temas que no hemos visto. pero bueno, lo importante aquí redondeando es que no es tan importante cambiarlo. Lo importante es observarnos. Y observar no significa que la mente observe la personalidad, porque esa no es observación. La mente no sabe observar, la mente nada más analiza. La observación es cuando el ser observa a la personalidad, pero eso sucede en desidentificación. O sea, para que el ser realmente esté observando la personalidad, tiene que haber desidentificación. La personalidad tiene que ser vista como algo que no somos, como lo que no somos. Por eso insisto mucho en esto, no hay que pretender ni siquiera cambiar nuestra actitud prejuiciosa, hay que observarla. Ahí es donde nuestra existencia dialéctica se puede, o sea, para entenderlo más de esta manera, nuestra existencia dialéctica se mueve emocionalmente, instintivamente y sentimentalmente. Se pregunta que si nuestra existencia dialéctica se mueve intelectualmente, emocionalmente e instintivamente. Claro que sí. Porque todos los resortes que mueven el comportamiento de la personalidad giran alrededor de los tres centros. Bueno, los cuatro, que es el centro motor, centro instintivo, centro intelectual y centro emocional. Y bueno, el instintivo motor a veces se considera como el mismo centro, por eso a veces se habla de tres centros. Pero todo es mecánico. Y nada de eso es nuestro ser, nada de eso. No, y aparte de eso, el problema que se manifiesta en nosotros es que en estos tres centros siempre tenemos una decisión completamente diferente. Pensamos cosas que no sentimos o sentimos cosas que no pensamos y actuamos cosas que ni siquiera coinciden con nuestro pensamiento o con nuestro sentir. Ese es el verdadero problema, el relajo que somos. Si estuviéramos una línea en la cual sintiéramos, pensáramos y actuáramos en forma lineal, pues tendríamos un asunto psicológico bastante sano, pero el problema es ese, de que uno de estos tres centros va a reaccionar ya sea en forma instintiva, en forma de preprogramación o en forma cultural o moral, que viene siendo el centro sentimental que normalmente la moral nos guía. Sí, pero y vuelvo a insistir sin perder de vista que nuestros tres centros no son nuestro ser. O sea, si los observamos creyendo que somos eso, estamos identificados y jamás nos va a llevar al ser. Pero si los observamos partiendo de que no somos eso, entonces no nos lleva al ser. El ser llega a nosotros. O sea, el ser se manifiesta, porque el ser es el que lo está observando. O sea, cuando no hay identificación, el ser es el que está observando. Y esto no lo vamos a ganar con rituales, con oraciones, con plegarias, con mantras, con alineaciones de chakras y con nada de eso.
Eso es un asunto íntimo de cada uno de nosotros. Estoy identificado o no estoy identificado. Y eso nadie lo puede hacer por nosotros. Por eso, ese tema de identificación, que es creo que el penúltimo tema del tomo 1, es fundamental. En la identificación o en la no identificación está la diferencia entre el ser y el no ser. O sea, ahí está la clave de todo el proceso. Por eso lo reiteramos mucho sobre ellos. Bien, nos vamos sobre las citas. Había más cosas que comentar, pero hasta la misma introducción la tuve que interrumpir porque el tiempo lo tenemos encima, ¿sí? Vamos a la primera de ellas, es de Confucio. Por cierto, esa foto creo que es de la señorita Confucio. Para los que somos de nuestra generación, o sea, es decir, de los rucos para acá, que somos chochenteros, nos queremos centrarnos a esa fotografía que puso Juan Carlos de nuestra época de la señorita Cometa. Bueno, para ilustrar la primera cita de Confucio, que nos dice: no hables bien de ti a los demás, pues no habrás de convencerlos. No hables mal, pues te juzgarán mucho peor de lo que tú pudieras decirles. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos. Tan nocivo es un juicio grato bien como un juicio grato mal. Para bien o para mal es juicio, y nocivo es uno, nocivo es otro. Y a Confucio nos lo está aclarando. No le muevas para ninguno de los dos lados, mejor abstente de opinar, es lo más sensato. Bien, vamos a la siguiente, que también es de Confucio. Juan Carlos nos va a hacer el favor de leerla. Quien publica los defectos de otro deberá preguntarse cómo hará para evitar las desagradables consecuencias de sus palabras. Confucio. Bien, aquí opera lo que es la ley de causa y efecto. Si nosotros estamos adulando o criticando a las personas, eso mismo nos llega. La ley de causa y efecto opera al 100% en ese sentido. Para esto tenemos un dicho aquí en México muy popular, que quien escupe para arriba, pues de algún día le cae la escupida también, ¿no? Bien, vamos a la siguiente de Chuanzu. Dejamos el confucianismo de China y nos vamos al taoísmo con Chuanzu, en que nos dice: correr por ahí acusando a los otros no es tan bueno como reír. Disfrutar de una buena sonrisa no es tan bueno como seguir el ritmo de las cosas. Bien, ¿qué es seguir el ritmo de las cosas? La neutralidad. O sea, y literalmente, seguir el ritmo de las cosas, que es lo que Chuanzu nos muestra como lo más fundamental, es la neutralidad. En la neutralidad nosotros aceptamos las cosas como vienen y seguimos su ritmo y no importa. Ni nos congratulamos, ni rechazamos, simplemente como viene. Eso es la neutralidad. Hay una pregunta aquí, ¿verdad? La escuchamos. Por ejemplo, lo violento del día de ayer en Boston, ¿hay que la neutralidad de mi parte? Preguntan si ante un acto violento de terrorismo, citan un ejemplo de un acontecimiento de ayer en unos bombazos en Boston, en un evento deportivo. Nos preguntan que si ante eso que no nos importe bien. Tocó una fibra muy delicada, porque hay un hilo muy delgadito que nos puede confundir, que nos puede hacer confundir la neutralidad con la indiferencia. Ahorita yo no me detuve a ese hito porque eso ya lo hemos abordado en el tema de la neutralidad, que es del tomo 1, pero no importa, lo abordamos nuevamente. La indiferencia siempre está marcada por un egoísmo enorme del no me interesa, no me importa lo que le pase a los demás. Eso no es neutralidad. En la neutralidad nos involucramos, pero nuestras emociones y nuestras preferencias no se mueven. Por ejemplo,
vemos que en la calle atropellan a alguien. En la indiferencia, lo miro, paso de largo, me voy y lo dejo atropellar. En la neutralidad, el sabio, claro que se detiene y actúa, ayuda, pero eso ayuda, no entra en el deseo de que sobreviva, no sobreviva, que sufra más, que sufra menos, que le duele, que no le duele, que lo merecía, que no lo merecía. No se detiene nada, simplemente actúa, pero no entra en el deseo de los resultados de su acto. Ahí no está la neutralidad. Y es muy diferente la indiferencia. O sea, eso tiene que ver con el tema que vamos a abordar del no hacer. Que el no hacer en realidad es el hacer, pero hacer sin deseos, sin preferencias. Es lo que los chinos en el taoísmo llamaban un wei, que es el no hacer. En realidad la traducción literal es hacer sin hacer, que suena a pleonasmo, suena, ¿cómo le llamamos? No, una contradicción que se da siempre cuando nos acercamos al ser, una paradoja, es una paradoja, el hacer sin hacer. Bueno, pues el hacer sin hacer significa hacer en neutralidad. Es decir, hago, ayudo, asisto, colaboro, pero no deseo resultados. O sea, no juzgo si fue bueno o fue malo, no entro en el deseo de que dé frutos o no dé frutos, simplemente hago lo que las demás personas esperan de mí y les ayudo, no hay problema, pero neutralidad. O sea, la neutralidad es lo que marca la diferencia. Hay otra pregunta más aquí en Guadalajara. Con una palabra se dice todo: aceptación. Aceptación, sí, la aceptación sintetiza el estado psicológico del no juicio y de la neutralidad. Y lo vamos a ver como tema, es un tema, hay mucho que hablar de la aceptación, es un tema bien definido que trae muchas vertientes, ¿sí? Pero, insisto, no hay que confundir la neutralidad con la indiferencia, es muy distinto, es muy diferente. Algo más aquí en Guadalajara. También puede ser, si estamos preocupados y no ocupados, preocupados por algo negativo o algo, entonces estamos como atrayendo más. Sí, un muy buen ejemplo, tiene paralelismo con lo que menciona Guadalajara, la diferencia entre estar preocupados de estar ocupados. Cuando estamos ocupados, estamos en el presente y haciendo lo que tenemos que hacer en el presente sin deseo. Cuando estamos preocupados, estamos pensando en el futuro y en lo que deseamos para el futuro que suceda y que no queremos que suceda al revés. Entonces ahí estamos metidos en la existencia y estamos en la ilusión y estamos en la inconsciencia. Mientras que el estar ocupados es estar en el presente, y para estar en el presente es necesaria la neutralidad. Es necesaria la aceptación. Y es fundamental no juzgar. No juzgar. O sea, automáticamente se involucra todo esto. Bien, vamos a una cita ahora del Zen. Pasamos a una cita de Sosam, que es uno de los grandes maestros del Zen. Haz la más mínima distinción y el cielo y la tierra se distancian infinitamente. Si quieres ver la verdad, no mantengas ninguna opinión a favor o en contra. Bien, desgraciadamente nosotros, desde que nacemos en la dualidad. Vivimos en la dualidad y nos desarrollamos en ella. Cuando culturalmente nuestra humanidad comenzó a percibir qué era lo bueno y qué era lo malo, formamos los cielos y los infiernos. Y esto se distanció. Y nuestra existencia está en esta dualidad. Toda nuestra preocupación y toda nuestra civilización se basa en esta dualidad. Porque la naturaleza tiene esa dualidad, el día y la noche. Y muchas otras dualidades. Mas, sin embargo, si realmente, como dice Susana, queremos ver la verdad, no mantenga ninguna opinión a favor o en contra. La verdad estacional de ahorita va a ser una verdad falsa dentro de 20 o 30 años a nivel científico. Bueno, a nivel científico ya es muy rápido ahorita el avance que se está teniendo,
A veces entre un año y otro ya la verdad científica cambia completamente. La verdad que nosotros conocemos dentro de lo que viene siendo la ciencia es relativa. Siempre va a estar con parámetros dentro de una dualidad. Entonces, Susana nos avisa que si queremos ver realmente la verdad o queremos vislumbrar más allá de esta dualidad, tenemos que ir más allá del bien y del mal. También Susana en otra cita nos dice algo muy interesante. La gravosa práctica de juzgar trae consigo irritación y hastío. ¿Qué beneficio se puede sacar de las distinciones y las separaciones? Si observan en esta cita, Susana no solamente habla de las consecuencias del juicio, que es la irritación, el hastío, la violencia y todo lo que conlleva, también nos habla de la división, en el cuestionamiento que deja abierto. ¿Qué beneficio puede sacar de las distinciones y separaciones? Es decir, al juzgar, separamos. Lo que habíamos mencionado desde la introducción, el juicio trae implícito la separación, la división automáticamente. Bien, seguimos con una cita más, pero ahora nos vamos al Evangelio de Buda, nos vamos a Nepal o a la India. Uno distingue perfectamente la falta del otro, pero no puede ver la suya. El hombre avienta las faltas de su prójimo como menuda paja, pero disimula las suyas como el tramposo que juega los dados. Si alguno busca las faltas de los demás y está pronto a escandalizarse de ellas, sus propias pasiones se desarrollan y estará muy lejos de destruirlas. Evangelio del Buda. Aquí el Buda nos incita o nos explica el efecto de estos juicios. Y el efecto viene siendo cómo nos desviamos hacia un desarrollo de ideas y de prejuicios ante los demás, ante las situaciones, ante las cosas. Una vez que prejuzgamos algo, nuestra mente se paraliza, nuestra mente queda cuadrada en esas creencias o en esos dogmas, porque los hacemos creencias y dogmas. Mas, sin embargo, estamos llegando a esa conclusión y nuestra mente se atora. Dejamos de fluir ante la vida. Es por eso que nos dice claramente que sus propias pasiones se desarrollan en base a las creencias que nosotros juzgamos y desarrollamos. Y estarán muy lejos de destruirlas. ¿Por qué? Porque vamos a formar parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, y vamos a ser gentes muy cuadradas. ¿Por qué? Porque nuestra existencia nos ayudó a que los eventos que teníamos y que la sociedad nos incita a estar haciendo estos juicios. Hace ratito hacía la pregunta de que ¿cómo evitarlos? Es que realmente no hay que evitarlos. Nuestra sociedad es así vivimos. La cuestión es observarlos, observar nuestra conducta y cómo nos enganchamos hacia un resultado, o bien o malo, bueno o malo. Hay que observar esa situación porque esa situación no tiene nada que ver con la conciencia. La mente es la que elige y la conciencia es la que no elige. No hay elección. Importante reflexión. La conciencia no elige. La conciencia jamás juzga, jamás. Fíjense, todas las fuentes filosóficas coinciden en que la conciencia no juzga, el ser no juzga, y sin embargo las religiones ponen a Dios como un ser que juzga. Qué manera de denigrar a Dios, qué manera de humanizar a Dios, de pintarlo como un humano degenerativo, porque el juicio es humanoide, no humano, humanoide. Y Dios lo pone como el que va a ejecutar el juicio final, imagínense. O sea, ¿qué manera de tergiversar la esencia filosófica de una religión? Jesucristo jamás habló de que su Padre iba a juzgar, jamás lo dijo Jesús de Nazaret. Bien, hay una cita de Pitágoras, ahora nos vamos a la tradición helénica. Hay una cita de Pitágoras interesantísima, la habíamos leído cuando abordamos el tema de la relatividad. Vimos que la relatividad tiene mucho que ver con el juicio, donde Pitágoras nos dice: sobre todas las cosas pueden hacerse dos afirmaciones totalmente contrarias. Y eso es completamente real. Si nosotros emitimos un juicio sobre algo, siempre vamos a tener argumentos para que ese juicio sea bueno
o para que ese juicio sea negativo, positivo o negativo. Y para cada una de las dos versiones contrarias, a favor o en contra, siempre vamos a encontrar argumentos. Si así sucede, ¿tiene sentido el juicio? No tiene sentido. Eso nos demuestra que es ilusorio. Desde el momento en que cualquier cosa la podemos juzgar en dos sentidos contrarios, automáticamente queda claro que todo es ilusorio. Todo es ilusorio. Bien, vamos a una más, ahora vamos al cristianismo, pasamos a una cita del Evangelio de Juan. El que ustedes estén sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, esta cita todo el mundo la conocemos, y es un juicio que hacemos de las personas. Por tener alguna actividad, las enjuiciamos. No les damos valor a las personas por tener aparentemente actividades muy bajas. Mas, sin embargo, no estamos acostumbrados a ir más allá de la moral y ver exactamente que cierto tipo de personas, inclusive los delincuentes, muchos de ellos son víctimas de sus propias circunstancias económicas, sociales, que la misma sociedad produce en la actualidad. E inclusive hace 2000 años, con Jesús se tenía esta situación de pobreza. ¿Por qué? Porque todo está basado en nuestra existencia y nuestra civilización piramidalmente. Siempre tiene que haber un ganador, y para que exista ese ganador tiene que haber un montón de perdedores. Así es como está diseñada nuestra sociedad. Es por eso que mucha gente que está abajo de la pirámide son víctimas de las circunstancias, y nosotros los juzgamos por su pobreza, por su falta de capacidad, etc. Y este pasaje es muy descriptivo de Jesús en el caso de esta señora que la iban a apedrear. También en el Evangelio de Juan aparece una cita muy breve pero profundamente reveladora. Bueno, más que reveladora, cuestionadora. Esta cita pone en entredicho la posición arcaica de muchas religiones cristianas. Y vaya que las religiones cristianas normalmente en Jesús de Nazaret ven a Dios. En la cita del Evangelio de Juan, Jesucristo dice: ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces yo me pregunto, si las religiones cristianas ven a Dios en Jesús, ¿cómo se atreven a decir que va a haber un juicio final en el que Dios va a juzgar a todos? Si aquí literalmente Jesús de Nazaret dice: yo no juzgo a nadie. O sea, hay una contradicción enorme, una contradicción gigantesca. En el momento en que Jesús de Nazaret dice: yo no juzgo a nadie, dejemos a un lado si Jesús de Nazaret era Dios o no era Dios, eso dejemos a un lado. Algo muy claro es que Jesús de Nazaret decía que él, todo lo que decía, lo decía en nombre de su Padre, en nombre del Padre. Él sostenía que hablaba en nombre del Padre, y que sus palabras venían del Padre, y él hablaba por el Padre. Y ahí dice: yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿cómo se atreven las religiones a decir que va a haber un juicio final a los hombres, hacia los hombres? Eso es terrorismo religioso. Sí, literalmente hablando, es terrorismo religioso. Porque claro, es muy fácil manipular a la gente asustada, definitivamente. A ver, una pregunta o comentario aquí voy a dejar. Comentario, eso del juicio final está en Revelaciones, que es el Apocalipsis de Juan, por cierto, pero no es el mismo Juan, o sea, que se cree que no es el mismo Juan. Ciertamente no el apóstol. Sí, exactamente. Sí, bueno, habría que ver el contexto en que viene ahí en el Apocalipsis, en lo que se habla sobre el juicio final, y hay que comentarlo, no sé de más, si nos indica dónde,
vamos dejándolo de tarea para ubicar el contexto en el que se habla de ese juicio final, ¿verdad? El lenguaje desafortunadamente tiene muchas aristas, tiene muchos vacíos, el lenguaje relativo por sí mismo. Más allá del contexto en que se haya dicho, algo que sí se habla, y creo que son palabras literales, no sé si de Jesús de Nazaret, y se habla en la Biblia, es de la separación del trigo y la cizaña, que es simbólico. La separación del trigo y la cizaña no es más que un proceso de polarización de la sociedad, en que cada uno por sí mismo, como se dice coloquialmente, cada quien pinta color, y cada quien se polariza o hacia la conciencia o hacia la inconsciencia. Y quiero entender, quiero predisponer que lo que se hable en función de un juicio final sería en función de una separación natural en la que cada uno de nosotros se define en la conciencia o la inconsciencia, en la identificación o en la desidentificación, pero no en función de que haya una entidad gigantesca juzgando de uno por uno para ver cómo se comportó. O sea, vamos, ese es el concepto que sí es arcaico, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, cuando hay esos procesos de polarización, incluso de lo que vamos a hablar en un tema del cuarto tomo, que es sobre la revolución cósmica, es un proceso de mecanismo natural, no obedece a una voluntad extraordinaria haciendo un enjuiciamiento cada uno de nosotros. Entonces, por eso hablaba del contexto en que se maneja esto. Dentro del Apocalipsis, que es muy interesante ese libro, normalmente identificamos el Apocalipsis como una profecía. En realidad es un libro de revelaciones. O sea, es una iniciación que tiene un tal Juan, una personalidad juanista. Cuando yo leí esa parte del juicio final, es la distinción entre lo falso y lo verdadero. Es cuando la personalidad y la conciencia despiertan la diversidad de lo que viene siendo todo esto es falso y lo verdadero es el reino divino. Así lo percibí yo cuando leí el Apocalipsis. Vivamos una cita más, nos quedamos en 9 Juan, seguimos con otra de Mateo. ¿Sí? No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. La ley de causa y efecto. Conforme nosotros actuemos a nivel de juicio, a nivel de medida hacia los demás, pues la ley de causa y efecto, que es una ley universal, es un principio inclusive dentro de la física, pues nos va a regresar ese mismo efecto. De la misma forma que nosotros medimos, nos van a medir. La siguiente es del Evangelio de Lucas, y si observas, responde lo mismo en ese exhorto que hace Jesús de Nazaret a que no juzguemos. Una cita muy conocida, un poquito más larga, la que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bien, son citas que redundan en lo mismo, muy vinculadas, aparecen en distintos evangelios, pero que al final de cuentas es un exhorto que Jesús de Nazaret nos hace a que no juzguemos. Y vuelvo a ser reiterativo, discúlpeme, no solamente nos invita a no juzgar, él mismo dice: yo no juzgo, literalmente lo dice, yo no juzgo, yo a nadie juzgo. Bien, vamos a la siguiente, en Corintios, también en la Biblia, parte del cristianismo también. Bien, aquí Pablo nos da una lección exquisita que nos dice: yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Una máxima. Así como nosotros no debemos de juzgar a los demás, tampoco tenemos que hacer un juicio de nosotros mismos. Precisamente en esa situación de observación, al estar observando cómo nos juzgamos, por lo general cuando hacemos una visión interior vemos qué malos somos, o qué buenos somos, o cuántas fallas tenemos. En realidad es nuestra personalidad.
tenemos que observar el proceso de nuestra personalidad y cómo es que se dieron los efectos para que nuestra personalidad actuara así. No tenemos que juzgarlo, tenemos que observarlo, ver cómo se manifiestan las leyes naturales en nosotros, cómo aplica esa ley de causa y efecto en nosotros, y somos víctimas inclusive de nuestro propio karma. Y observemos también un cuestionamiento muy fuerte. Esto aparece en la Biblia, es una de las cartas a Corintios que emite Pablo, donde dice, y no me juzgo a mí mismo. Es decir, está hablando de la certeza que hay en que nosotros no debemos juzgarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, las religiones cristianas, no todas quizá, pero muchas religiones cristianas, hasta nos invitan a dar nuestros golpes de pecho y a hacer nuestros actos de reconocimiento como pecadores y reconocernos como pecadores. No es más que juzgarnos a nosotros mismos. Y en la Biblia se dice lo contrario. Pablo nos está diciendo lo contrario en la Biblia. Entonces son cuestionamientos pues que hay que dejar sobre la mesa y hay que valorarlos, hay que entenderlos y vuelvo a insistir, para comprender esto tenemos que mirar el acto de juzgar más allá de la moral, porque si lo vemos moralmente nos quedamos en una visión muy sesgada. Hay un comentario más, escuchamos. Eso sucedió porque es curioso que la Iglesia Católica, vamos a decirlo claramente, a través de los siglos, no estaba siguiendo su propio evangelio. Entonces, esto sucedió porque estaba prohibido para los católicos en general leer la Biblia. Sí. Sí. Y entonces, los pocos decidían lo que debía de haber sido decidido por los muchos, ¿verdad? Claro. Más democracia. Sí. Es el problema de esconder el estudio, los estudios universales. Sí, claro. Para quienes nos escuchen en la red, nos aportan aquí en Guadalajara que el hecho de que la Iglesia haya incurrido en el error de invitar al juicio propio, le dan hasta nombres bonitos como acto de contrición y toda una serie de calificativos, está derivado de que históricamente a la feligresía se le prohibía leer la Biblia. Y es cierto, o sea, fue un error histórico, sobre todo en la Edad Media, en que, es más, no solamente era prohibido leerla, era prohibido hasta traducirla a otros idiomas, llegó al extremo de que ni siquiera se permitía traducir a otros idiomas. Pero vamos, al final de cuentas, todo va cambiando. Hoy en día ya la universalidad está en manos de todos y tampoco estamos aquí para juzgar a una religión en lo particular, porque al final de cuentas todos hemos pasado por religiones y todos hemos sido corresponsables de lo que ha sucedido en las religiones a lo largo de esta y de otras existencias. Entonces nosotros tampoco podemos ni siquiera juzgar a nada de las religiones, son fenómenos naturales, todo ha sucedido como mecanismos naturales al final de cuentas, y vuelvo a insistir, todos hemos sido corresponsables de todo ello, porque hemos sido partícipes de una u otra manera en esta y en otras existencias. Entonces es un fenómeno natural humano, hay que verlo así simplemente, ¿verdad? Bien, vamos a una cita ahora de Rudolf Steiner, pasamos a la antroposofía, y en su libro Guía para el Conocimiento de sí mismo nos dice: tenemos que decirnos, yo he juzgado las cosas y ocurrencias del mundo de acuerdo con mi naturaleza humana. Ahora debo tratar de imaginarme que no puedo contemplarlas y juzgarlas de esa manera. Pero entonces ya no seré yo. Perdón, ya no seré lo que soy. Seré nada sencillamente. Cualquier hombre de ciencia o filósofo tendrá que hacerlo así también, porque hasta la filosofía no es más que la observación y juicios acerca del mundo, de acuerdo con las cualidades individuales. Bien, este cuestionamiento vale la pena replantearlo, porque nos dice Rudolf Steiner que hasta la filosofía es juiciosa, porque la filosofía nos dice esto es así, esto es asá, esto funciona así, no funciona asá, esto es por aquello. Bien, pero esto es la filosofía que se enseña en las universidades. Esta es la filosofía intelectual, es la filosofía razonativa mental.
Remontémonos al origen de la filosofía. Primero, ¿quién inventó la palabra filosofía? Pitágoras. Él acuñó la palabra filosofía. Claro, él no inventó la filosofía, que quede claro. Él no inventó la filosofía, pero por primera vez estableció el acto humano de filosofar y le llamó filosofía. Y si Pitágoras fue el primero que empleó el término filosofía, creo que es digno de que conozcamos el concepto de Pitágoras sobre la filosofía, o la definición, o cómo Pitágoras define la filosofía. Y Pitágoras la define como el amor hacia las cosas en estado contemplativo. No lo estoy diciendo literalmente porque no me aprendí literalmente el concepto o la definición que Pitágoras ofrece, pero ya Pitágoras nos habla de que la filosofía está en los estados contemplativos. Y un estado contemplativo es un estado de no mente. Entonces la filosofía es algo que va más allá de la mente. Aquí los técnicos hablando de la filosofía que los humanos conocemos razonativamente hablando. Entonces, la filosofía que se imparte en las universidades y que nosotros manejamos en términos razonativos, claro que nos mete en análisis y en juicios, indiscutiblemente. Pero la verdadera filosofía en términos esenciales, esa filosofía de la que nos habló Pitágoras, está en los estados contemplativos, que son estados de no mente. Es el amor a la belleza de las cosas a partir de los estados contemplativos. Es otra idea sobre la filosofía que nada tiene que ver con lo que se enseña en las universidades. Entonces la filosofía tiene esas dos vertientes y hay que distinguirlas. Hay que distinguir entre la filosofía razonativa y la filosofía de los estados contemplativos. Y definitivamente en la verdadera filosofía de la que nos habla Pitágoras no hay juicio. Y cuando hay análisis y juicio, entonces hablamos de la filosofía razonativa que nada tiene que ver con los planteamientos pitagóricos. Bien, vamos a la siguiente. No quiero habilidad porque hay varias preguntas en internet. A ver, vamos a ver. Sacar precisamente una conclusión y comenzar a pensar a partir de esa conclusión impide la comprensión y cualquier descubrimiento futuro. Bien, aquí Krishnamurti nos afirma, nos da una visión de que cuando nosotros llegamos a una conclusión, llegamos a tener un dogma o una creencia y nos atoramos. Tenemos que precisamente llegar a esa conclusión, pero sabiendo que es una conclusión relativa, que posteriormente esa conclusión va a ser sustituida por otra verdad. Y tenemos que tener la mente abierta para que existan más descubrimientos futuros, ya sea en la parte de la ciencia y hacia nosotros mismos, precisamente hacia nosotros mismos, porque una vez que llegamos a cierta edad y tenemos cierto conocimiento y que hemos leído mucho, nuestra mente se atora y nuestra propia, pues ahora sí, desarrollo espiritual se atora. Bien, como el tiempo nos ganó, yo creo que va a ser sensato mejor leer las que nos quedan, sin comentarlas, para dar espacio a algunas preguntas, porque si hay algunas preguntas, las 2 horas nos quedaron cortas en esta ocasión. La misma introducción la tuve que cortar, le corté como un 25% de lo que quedaba de la introducción, y las citas pues ya, porque a veces las 2 horas no son suficientes, pero hay que entender, no podemos prolongar, no podemos abusar del tiempo de quienes nos dan la confianza de acompañarnos. La siguiente, también de Krishnamurti, de hecho las que quedan son de Krishnamurti y otras de Albert Einstein. La siguiente Krishnamurti nos dice: únicamente los tontos dan sus opiniones. El hombre sabio no emite opinión alguna. Rudo y directo Krishnamurti. Vamos a la que sigue de Krishnamurti. Investigamos, analizamos, nos estudiamos a nosotros mismos, pero este es un proceso que implica conflicto y dolor. En él no hay alegría, porque nos juzgamos, nos justificamos o nos comparamos. La conciencia de no elección
esta pasividad creativa es incluso más esencial que la observación de uno mismo. Una máxima. Sí, profundísima esta cita. Lástima que ya no me dio tiempo para comentarla, pero da para mucho esa cita. Bien, vamos a una de Albert Einstein, muy famosa esta cita, por cierto, muy conocida y clarísima, directa. Dice Albert Einstein: triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Bien, otra más de Einstein. Es una de Krishnamurti. No, de Einstein, sí, de Einstein. Lo que pasa es que pusimos ahí a un pues ahora sí, un buen conferencista, que en este caso es Krishnamurti, que en 1985, por motivo de los 40 años de la ONU, fue invitado por la ONU a dar conferencias. Krishnamurti en la ONU. Y hace referencia a esta cita, precisamente a esta situación. Pocos son capaces de expresar con justicia opiniones que difieran de los prejuicios de su contorno social. La mayoría no se atreven ni a elaborarlas. Y entre esos pocos, el señor Jiddu Krishnamurti. En pocas palabras, Einstein nos dice que como borreguitos nos sumamos a los juicios colectivos. Esto es todo un tema, es todo un tema. La sociedad, los humanos como borreguitos, nos sumamos a juicios colectivos y no nos dio tiempo de hablar de los juicios colectivos, que como envenenan la cabeza colectivamente, valga la redundancia. ¿Y quiere escuchar la conferencia? Está en YouTube. Bien, bien. Vamos a la siguiente, también de Albert Einstein. Creo que es la última, y es la última esta. La risa de los dioses hace naufragar a quien intente proclamarse juez en el campo de la verdad y del conocimiento. Con esta de Albert Einstein redondeamos. Bien, vamos a las preguntas, a ver qué alcanzamos a hablar. Ya son las 10, nos robamos aunque sea unos minutillos. Bien, dentro de lo que viene siendo el chat de frecuencia, han estado apareciendo, bueno, hemos estado ahorita teniendo contacto con varias personas en Argentina. Nos comentan ahorita varias personas que ya son varios grupos en Argentina y nos hacen una sugerencia de ir a Argentina a dar un ciclo de conferencias. Ah, caray, interesante. Pues nos vamos al ritmo del tango. Con todo gusto, si hay una invitación, con todo gusto buscamos la manera de acompañarnos y establecer contactos. Y España no se queda atrás, de Barcelona nos dice Rosa que para cuando hay los... Ah, caray. Bueno, entonces pues nada más de ver que las circunstancias sean las propicias. Vamos estableciendo un contacto en ambos casos directo vía internet. Nuestro correo electrónico, si se los puedes dar, Juan Carlos, a lo mejor los pueden teclear aquí por internet para que sepan nuestro correo, y hay que establecer una... Sí, por medio del centrouniversalista.com, ahí está en la parte de contacto, nos llegan los correos que ustedes nos quieran pues enviar en este sentido, por correo personal mío, que es jcs1@hotmail.com. J, luego letra C, luego Z, porque el apellido Zuno va con Z, jc1@hotmail.com. Ok, otra cita nos hace Fabián: cualquier juicio, incluso esto es un juicio, no tiene sentido. ¿Cómo entonces evidenciar la inutilidad del juicio? No podemos dejar de elegir. Por favor, comenten. Gracias. Sí. Pues es parecido a la pregunta de que es muy difícil dejar de emitir juicios. Es que en nuestra sociedad es difícil. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es observar nuestra personalidad. O sea, no pretender ser neutrales, porque cuando pretendemos ser neutrales jamás lo conseguimos. Y mucho menos aún juzgarnos a nosotros. Sí, no, es que mecánicamente va a sucedernos. Simplemente hay que observarlo. Hay que observar los mecanismos, hay que entender los mecanismos, comprender esos mecanismos. Ahí es donde está lo más importante. Bien. Poco a poco nos va a llevar. ¿Otra más? ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, que son esas sugerencias que tenemos aquí por parte de las personas. Bien, la sugerencia de la ley ya confirma atrás cámara. Sí, nos dicen que a veces nos han mandado correos al Centro Universalista y se ha perdido. Efectivamente, tuvimos un ataque
hackers a principios de enero, donde perdimos varias información y estamos tratando de recuperar. Sí, por eso si nos mandan los correos al personal, Juan Carlos acaba de dar el correo suyo y él suele estar más metido en las computadoras, se agradece y cualquier acercamiento que se quiera establecer va a ser más viable a través de su correo. Nos pregunta Fabián, ¿comentar y observar es un juicio? Bueno, comentar, cuando estamos comentando estamos en un proceso de análisis por parte de nuestra mente. Observarlo. Sí, en el comentario sí hay juicio, en la observación no. La observación, si realmente es observación, es neutral. La verdadera observación. Cuando nosotros creemos que estamos observando, pero descubrimos que estamos analizando, entonces ya no es observación, deja de ser observación. Porque es muy común confundir la observación con el análisis. La observación viene del ser y es neutral. El análisis viene de la mente. Y no es lo mismo. Se confunden, pero no es lo mismo. Se confunde como también se confunde nuestra personalidad con el ser. Muy fácilmente. Bueno, creo que ya lo estamos ahora. Sí, nos despedimos. Buenas noches a todos. Gracias por haber estado aquí presentes. La gente de Guadalajara, la gente de Argentina, de España, de Puerto Rico y todas las personas que se están sumando a lo que viene siendo esta frecuencia. La frecuencia, nos despedimos, David Mora y Juan Carlos Osorio. El tema que vamos a abordar en la siguiente charla es no saber. Un tema curioso pero fundamental, tiene que ver con lo que Sócrates dijo: lo único que sé es que nada sé. Hay un fondo detrás de esto impresionante y es clave para quienes aspiramos a la libertad de la conciencia. Muchas gracias. Hasta luego.